Hola, muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches, sea cuando sea. ¿Ya? En este videíto, ¿cierto? Estaré resolviendo la guía estudiando para la prueba 2. ¿Ya? Espero que lo vean, espero les sirva. Esto ya lo tiene usted en la plataforma. Ya, partamos entonces. Dice el problema uno, sea a sub n, ¿cierto? Es una sucesión que está dada por esta expresión y dice determine el término de posición 1259. Voy a copiar esto, voy a pegarlo aquí al tiro, comentario, ahí está. Ok, entonces basta con definir una función def a n, ¿cierto? Dos puntos, return, lo que dice ahí, 125 más 0.8 por n. Y luego simplemente basta con hacer un print a de 1259 y con eso ya tenemos nuestra respuesta. Por lo tanto, uno podría poner el término de posición 1259 es a de 1259. Y fue. Listo. 1132.2. Segunda pregunta. Problema 1. Pregunta 2. Dice la pregunta 2 que tiene que ver con lo mismo. Dice, sea, y me dan una expresión algebraica para la sucesión, ¿cierto? Determina el valor de n para que b de n sea ok. Entonces, esta es al revés. ¿Ya? Hay que determinar cuánto vale n para que algún término, ¿cierto? Valga 12.284.800. Entonces, en este caso lo podemos resolver con un ciclo for, con un while o simplemente con SymPy. Entonces vamos a resolverlo con SymPy porque es más fácil. SymPy as sp as listo. Defino la función def, ¿cierto? bdn, dos puntos, return, y ahí dice 2 por n elevado a 3 menos 12 por n elevado a 2. Listo. Creamos la ecuación, nos definimos la variable simbólica, que no se nos olvide esto, n es igual np.symbol, aquí no es np, es sp, sp.symbol, abro paréntesis, ¿cierto? Le digo que esa es mi incógnita. Luego creo la ecuación igual, que sería la función menos el resultado 13.284.800, la solución, ¿cierto? Esto era sp.solve y le digo que resuelva la ecuación con respecto a la variable n. Print n. A ver qué nos da. ¿Qué resulta esta cosa? Esto debería haberlo hecho aparte. Esta cuestión. Ahí me equivoqué. Print solución. Recuerde que solución es una lista, ¿ya? Ahí está la lista. ¿Cuál es la que me sirve? Este que está aquí por 190. Entonces usted puede comprobar. Comprobando. Simplemente hace un print de evaluado en 190 y me tiene que dar el resultado. Ahí está, ¿cierto? Hagamos lo mismo con el que venía, la misma cosa, así que solamente voy a copiar aquí. Vamos a cambiar ahora una función que se llame cdn. Vamos a cambiarla
expresión algebraica o término general por n al cubo menos 0.2 por n. Todo esto es lo mismo, aquí tengo que cambiar el CDN y el resultado tiene que ser este, 58.814.7. 58.814.7. Lo otro es lo mismo. Le doy play y esta cosa es 49, menos que yo haya escrito algo mal. Si escribí mal, 814. Hay que tener cuidado, tiene que dar exacto. ¿Ya? Ahí sí, 49. Compruebo igual que el otro. Comprobando. Entonces hago un print de CD49. ¿Cuánto me da? Exactamente el valor, ¿cierto? Que estábamos buscando. Eso es, y ahí ya tenemos el problema 1 y el problema 2. Vamos con el problema 3. Problema 3 dice aquí, dice. Voy a copiar esto. Problema 2, el otro es el problema 1. Problema 2, vamos a hacer un down. Dice, un atleta está entrenando para un maratón y aumenta la distancia que corre cada semana en 1,5 kilómetros respecto a la distancia de la semana anterior. Si en la primera semana corrió 5 kilómetros, vamos a escribir aquí un A1, A1 igual a 5, ¿cierto? La primera semana corrió 5 kilómetros. Y la pregunta A dice, ¿qué tipo de sucesión modela la situación? Fíjese que aquí va aumentando siempre en 1,5, por lo tanto es una sucesión aritmética. Sucesión aritmética, no sé si está escrito, si esa cosa está mal. Sucesión aritmética. ¿Por qué? Ya que hay un aumento, ¿cierto? Constante. En este caso, D es igual a 1,5. Siempre el aumento es el mismo, se mantiene el aumento en 1,5, ¿cierto? Porque dice que siempre corre 1,5 kilómetros respecto a la semana anterior. Listo. Pregunta B, dice aquí, ¿cuál es la expresión que permite, me falta un que ahí, que permite calcular la distancia que corre la semana n? ¿Ya? Entonces, aquí vamos a definir D, ¿cierto? Que vale 1,5. Y aquí hay que acordarse de la expresión algebraica o término general o genérico de una sucesión aritmética. Entonces, el término genérico, que le vamos a llamar ADN, ya está definido como el primer término más la posición menos 1, ¿cierto? Por la diferencia, ¿ya? Esta sería la expresión, pero obviamente hay que escribirlo utilizando los valores de arriba. Por lo tanto, aquí sería ADN, ¿cierto? O A sub n es igual a sub 1, que es 5, más n menos 1, ¿ya? Por la diferencia, que es 1,5. Listo. Y eso es la respuesta a la pregunta. ¿Ya? Esta es la expresión algebraica, ¿cierto? O término general de la sucesión. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Problema 3. ¿Se da cuenta? En el problema anterior no resolvimos nada, era solamente indicar. Problema 3. Un automóvil de colección inicialmente está valorizado en 1.500 euros, ¿ya? Según los tasadores, el precio del automóvil se irá duplicando cada año. Entonces, esta cosa es el valor inicial. Hay que tener cuidado si eso es el valor inicial. Vamos a poner aquí. Valor inicial es 1.500. Voy a poner aquí aún
no transcurre un periodo de tiempo, ¿ya? Después dice, esta cosa se va duplicando, se duplica cada año. Como se va duplicando, esto me está haciendo referencia a una sucesión geométrica. Siempre vamos multiplicando por 2. Entonces, en la pregunta A dice, ¿qué tipo de sucesión modela el precio del automóvil? Es una sucesión geométrica. Es una sucesión geométrica, ya que cada año el valor se duplica. Se duplica. Por tanto, la razón, ¿cierto? La razón es 2. Siempre vamos multiplicando por 2. Ok. Después la pregunta, la otra dice, exprese el valor del automóvil al cabo de n años en términos del valor inicial y en términos del valor al cabo de un año. Ok, tratemos de responder esta cosa. Hay que acordarse que la expresión algebraica, ya, o término general de una sucesión geométrica es, ya voy a poner aquí a sub n igual al primer término a sub 1 multiplicado por la razón elevado a la posición menos 1. Eso es porque está en términos del primer término. Si fuera en términos del segundo término, así, en general, esto aparece en el formulario. Esto es formulario. Pero nosotros podríamos modelar lo mismo en función de otro término. Por ejemplo, en función del segundo término sería por R, pero aquí sería elevado a n-2, ¿ya? Porque estoy desfasado dos términos. También podríamos hacerlo en términos del valor inicial. ¿Cómo quedaría esto? En términos del valor inicial, formulario, términos del primer término. Este que está aquí está términos o en función del segundo término. Y vamos a hacer lo mismo, pero en términos del término inicial. A sub n va a ser igual a sub 0, ¿cierto? Que es el valor inicial, multiplicado por r elevado a, como no estoy desfasado, va a ser solamente elevado a n. ¿Ya? Ok, entonces esto está en términos del valor inicial, término cero. En consecuencia, el valor inicial es 1500. La R, ¿cierto? La R es 2. Vamos a responder primero el que dice en términos del primer término, que sería esto que está aquí. Ahí, ahora sí. Entonces, esta cuestión quedaría a n es igual a sub 1, que... Ah, pero hay que calcular el primer término. A 1 va a ser igual a 1500, que es el valor inicial, por la razón que es r elevado a n menos 1. ¿Ya? Como estoy calculando, ¿cierto? El primer término, la n aquí va a ser un 1. Entonces, esto daría 3000. Vamos a dejarlo así. Y aquí R vale 1500. R vale
2. Ahí sí. Print A1. ¿Cuánto vale A1? 3000. Ajá. Aquí me faltó R. Y... Ya, aquí hay un problema. Sí, porque yo estoy considerando el A1, el A1 como 1500. Esto está mal. Ya, voy a poner aquí 1500 por R. Ahí sí. Ahí calculé A1. Vale 3000. Por lo tanto, la expresión algebraica en términos del primer término sería 3000 por R elevado a n menos 1. Y esto lo podríamos comprobar. Por ejemplo, si yo calculo el A0, entonces sería 3000 por R, ¿cierto? Que es 2. Hay que poner el 2. 2 por R, que es 2, elevado a, como es el término 0, sería n-1, 0 menos 1. Y esto debería dar 1500, ¿ya? Porque es el término inicial. A ver si es verdad esta cuestión. O la estoy ahí, estoy inventando cuestiones. ¿Cuánto vale a 0 entonces? A 0 vale 1500. Está bien, ¿ya? Si yo quiero comprobar que efectivamente me dé el primer término, A1, ¿cierto? Va a ser igual a 3000 por R, que vale 2 elevado a n, que vale 1 menos 1, y esto obviamente va a dar, ¿cuánto va a dar? 3000. Ah, bueno, 3000. ¿Ya? Entonces, lo que me están pidiendo en esta primera pregunta, ¿cierto? Decía, determine, determine la expresión algebraica para la sucesión en términos del primer término. Entonces, esto que está aquí, eso que está aquí, pero obviamente con los valores, es decir, a sub 1 que lo calculamos, que era 1500 por 2, ¿cierto? Y 1500 por 2 es 3000, ¿ya? Y por 2 que vale R elevado a n menos 1. Entonces, esta es la expresión algebraica en términos de A1, del primer término. Esto lo voy a borrar. La otra, la otra parte de la pregunta decía en términos del valor, al cabo de un año ya lo tenemos, en términos del valor inicial. Entonces, en términos del valor inicial, también la tengo acá, es este y este aquí. Entonces sería a sub n igual a sub 0 por r elevado a n. En consecuencia, la respuesta sería a sub n es igual a sub 0, que en este caso es 1500, la cantidad inicial, por r, que sigue siendo 2, ¿cierto? Y esto elevado a la n. Y ahí tendría, ¿cierto?, la expresión en términos del valor inicial. La otra es la expresión en términos del primer término. Eso es. Problema 3. Vamos con el siguiente problema, problema 4. Problema 4 tiene varias preguntas. Dice el problema 4. Un depósito de agua tiene fuga constante que reduce su nivel en 8 litros por cada hora. Aquí va reduciendo en 8 litros por cada hora. Siempre reduce 8. Si inicialmente, si al inicio o inicialmente, el depósito contenía 5000 litros, ¿ya? ¿Qué tipo de sucesión modela la situación? Entonces, tengo el valor inicial, que es 5000. Sabemos que son litros. Esto siempre va bajando en una cantidad constante,
siempre baja en cantidad constante. ¿Ya? Eso me habla de la diferencia. La diferencia es, ¿cuánto? 8. Bueno, negativo, -8. Entonces, ¿qué tipo de sucesión modela la situación? También es una sucesión aritmética, ya que siempre baja en una cantidad constante de igual a -8. Ok. ¿Cuál es la expresión algebraica que permite calcular la cantidad de agua en el depósito transcurrida n horas, ¿cierto? Y ahora nuevamente en términos de la cantidad inicial de litros y en términos de la cantidad al cabo de una hora, ¿ya? Esta es la cantidad inicial. ¿Cuánto sería? Primero calculemos en términos de la cantidad inicial. La pregunta B, primero en términos de la cantidad inicial. Entonces, la expresión algebraica para una sucesión aritmética, ya lo dijimos antes, era a n igual, ¿cierto? Primer término más n-1 por d. Pero fíjese que esto está en base al primer término. Está en base al primer término, ¿cierto? Aquí se le resta 1. Si hubiese sido en base al segundo término, sería lo mismo. A n igual, en base al segundo término, a 2, más n menos 2 por d. Esto es en base al segundo término. ¿Cómo sería en base al término 0? A n va a ser igual a sub 0, término inicial, ¿cierto? Más n menos cuánto, menos 0, ¿ya? Por d. Ese 0 no hay que ponerlo, entonces al final esto quedaría así. Quedaría a sub n igual a 0 más n por d, ¿cierto? Porque n menos 0 es n. Entonces, esto es en base al término inicial. Entonces, respondamos esto. En términos de la cantidad inicial de litro, me quedaría la siguiente expresión. A n igual 5000, ¿cierto? Término inicial, más n menos 0, que es n solamente, por la diferencia que es -8. Ahí está. Si ahora quiero hacer lo mismo, pero en términos de la cantidad al cabo de una hora, ¿Qué hago entonces? Calculo a sub 1. ¿Cuánto vale a sub 1? 5000, ¿cierto? Menos la diferencia que es 8. ¿Cuánto es eso? 4992. Esa sería la cantidad al cabo de una hora. Por lo tanto, la expresión algebraica en función o en base al término 1 sería 4992, ¿cierto? Más n menos 1, ¿cierto? Por la diferencia que es -8. Y eso sería. Nosotros podríamos comprobar esto que está bien. Definamos ADN, dos puntos, return, vamos a escribir las dos, esta que está aquí, esta que está ahí. Esta es una, esta es en términos de en base al término inicial, ¿ya? Por ejemplo, voy a hacer un print de no sé, A de 100. Ahora voy a hacer lo mismo,
pero usando la otra expresión, en base al término primero. Voy a poner aquí, voy a ponerle BDN para que no sea la misma. BDN. BDN, entonces vamos a usar esta otra. Ok. Entonces las dos son válidas, solamente que están referidos a diferentes momentos. Print BD100, que en ambos casos tiene que darme el mismo resultado, 4200, en ambos casos. Ok. Espero que se haya entendido el tema. Hay que estudiarlo. Problema 5. 25 minutos. Voy a dividir el video en dos, uno de sucesiones y el otro de matrices. Problema 5 dice, un grupo de seguidores en una red social comienza a duplicarse cada 6 meses debido a una campaña publicitaria. Si inicialmente cuenta con 150 seguidores, vamos a anotar eso, cantidad inicial, 150. ¿Ya? Vamos a notar también que se duplica cada 6 meses. ¿Cuántos seguidores tendrá al cabo de 2 años? Entonces vamos a crear aquí una expresión algebraica. A todo esto, ¿qué tipo de sucesión es? Vamos a poner que es una sucesión geométrica, ¿cierto? Ya que se duplica cada 6 meses. Vamos multiplicando. Entonces, en este caso, R es igual a 2, ¿cierto? Cada 6 meses. Periodo de 6 meses. Ok. Por lo tanto, la expresión algebraica, la expresión del término general o expresión algebraica sería ADN igual a qué cosa? A la cantidad inicial, 150, fíjese que estoy usando la cantidad inicial, por R elevado a n nomás, o sería n menos 0. ¿Ya? Eso es en términos de la cantidad inicial, donde n son periodos de a 6 meses. Ok, entonces esto es en base a la cantidad inicial. Puedo hacer lo mismo, pero en base a la cantidad al cabo de 6 meses, de un periodo. ¿Ya? Es decir, 150 lo multiplico por 2, me da 300. 300, eso sería a sub 1. A 1 es igual a 150 por 2. ¿Ya? En consecuencia, aquí le voy a poner elevado a n menos 1. 300 por r elevado a n menos 1. En base a la cantidad al cabo de un periodo. Entonces la pregunta es, ¿cuántos seguidores tendrá al cabo de 2 años? Al cabo de 2 años, sin hacer una función, sin hacer tanto rodeo, va a ser igual a ADN igual 150 por R elevado a N a 2 años. Vamos a escribir aquí, en 2 años hay 4 periodos de 6 meses, ¿cierto? Entonces n es igual a 4. Entonces aquí vamos a elevar a 4 de este modo. 150 por r elevado a 4 porque está en términos de el valor inicial que es 150. Print a n. ¿Cuánto me da? Me da error. ¿Por qué me da error esta cosa?
Dice R no está definido. Ah, muy bien. ¿Ya? Entonces aquí vamos a definir R igual 2. Esa es la razón. Ahora sí, 2400. Si lo hubiese hecho en términos del primer año, es decir, 300 por R elevado, voy a poner el R como 2 nomás, elevado a n menos 1, ¿ya? Entonces vamos a decir que n vale 4 menos 1 y tiene que darnos lo mismo. Print b de n, 2400. Entonces ahí hicimos el ejercicio en base a la cantidad inicial, que es 150, y en base al término primero. Entonces, tenga cuidado con esto. Estudien. Ahí están las dos expresiones algebraicas asociadas a los cálculos. El término general, nuevamente, en función de la cantidad inicial, fíjese que es elevado a n-0, y este otro, el término general, en función del primer periodo. Entonces, r elevado a n-1. Eso es. Sigamos con el que viene. Problema 6. Dice este. Un virus informático se propaga de manera que el número de dispositivos infectados se duplica cada semana. Nuevamente, se duplica por semana. Si en la primera semana infecta a 3 dispositivos, ya me están dando, nos están dando el A1, primera semana, A1 vale 3, ¿ya? Y también me están dando la R, porque se dice que se duplica, por lo tanto es una sucesión, ¿de qué tipo? Geométrica. R es 2. En consecuencia, la expresión algebraica en base al primer término es a n igual a 1 por r elevado a n menos 1. Usando los números, me quedaría a n igual a 1, que es 3, por 2, porque se duplica, elevado a n menos 1. Listo. La pregunta es, ¿cuántos dispositivos estarán infectados al cabo de 7 semanas? Entonces me están preguntando por el A7. A7 va a ser igual a simplemente a 3 por 2 elevado a 7 menos 1. Print A7. ¿Cuánto da? 192. También podríamos haberlo hecho con una función def, ¿cierto? ADN, dos puntos, dos puntos, dos puntos, dos puntos, dos puntos, return, y pongo acá la expresión algebraica, que sería 3 por 2 elevado a n menos 1. Y aquí le hago un print a de 7. Y también tiene que dar 192. Ahí está. Listo. Súper. Ya, hasta aquí he terminado todos los problemitas que creé, ¿cierto? Asociados a las sucesiones. Espero les sirva, estúdielo, es importante que repase. Voy a parar este video y construyo el otro video asociado a las matrices. Nos vemos.